hay que estudiar inglés y programación. Eso es lo que va a dominar el futuro. El que entiende ese lenguaje, aunque haya terminado solamente la prepa, el que entiende ese lenguaje va a tener los mejores salarios. Amigos de Yucatán, ahora bienvenidos a una ronda más de En Contexto, donde platicamos con los personajes trascendentales de Yucatán. Y en este espacio no podía faltar el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Senador, un gusto tenerlo en este estudio de En Contexto Yucatán. Aarón, muchas gracias por la distinción. No sabía yo que eran los personajes trascendentales porque te hubiera dicho, piénsalo bien. Pero muchas gracias, Carrado, y muchas felicidades, sobre todo por este nuevo esfuerzo de información. Gracias, senador. Pues encantado de tenerlo en este espacio. Vamos de lleno al tema. Ahorita estamos en un asunto, pues, por momentos complicado, por momentos tenue, pero que sigue en la agenda el tema con Estados Unidos, con Donald Trump, con estas amenazas que pues han quedado en eso hasta ahora, afortunadamente. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ha visto usted esta situación desde el Senado? ¿Cómo están pues palpando este asunto? Obviamente apoyando también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, eso es lo primero, apoyar sin más distracciones, apoyar a la presidenta, es la jefa del Estado, y además un poco en este conflicto con Trump, pues se nota el bullying a una mujer, ¿no? Yo creo que eso desfigura mucho al presidente de los Estados Unidos, pero creo que a él le importa muy poco los desfiguros porque pues obviamente ha tomado, y es evidente, una estrategia de bullying contra el resto del mundo. A veces le sale bien, a veces no. Pero la pregunta que yo me hago siempre es, ¿debemos tenerle miedo a Donald Trump? Y mi respuesta siempre ha sido no. Lo que tenemos, lo que necesitamos es una estrategia acorde a la medida de Donald Trump. Hay cosas que puedes hacer de inmediato y que puedes adoptar enseguida. Cómo hablas con Trump, cómo respondes a sus amenazas, qué le dices a Trump, pero hay otras que son de más largo plazo, ¿no? Trump plantea una amenaza real. ¿Y qué pasa si dependemos demasiado de el comercio exterior? ¿Qué pasa si nuestros ingresos dependen demasiado del mercado externo, que es prácticamente para México el mercado con Estados Unidos? Siempre lo hemos visto como una virtud, pero también es cierto que nos hemos preocupado poco por fortalecer a la industria con sus distintos sectores, al campo y particularmente al tema de la maquila hacia adentro. Creo que está México en una oportunidad de cambiar el paradigma, de preocuparse más por crear un mercado interno. Hoy además podemos hacerlo porque la derrama económica a través de los programas sociales, y esto está absolutamente comprobado, ha hecho que aumente un poco el poder adquisitivo de los mexicanos. Entonces, ya tendríamos la oportunidad casi todos de poder escoger, y siempre debe haber un producto mexicano en esas alternativas. Así es que hay cosas para hacer enseguida con Trump. Una de ellas es no dejarse, pero tampoco volverse un provocador. No podemos contestarle de tú a tú. Y a mí me parece muy inteligente lo que ha hecho la presidenta de México. Oye, si queremos las mismas cosas, te voy a demostrar que queremos las mismas cosas. Te voy a demostrar que tú no estás preocupado en realidad por eso. Te preocupa la crisis de fentanilo en Estados Unidos, pero no hay un solo programa de prevención en Estados Unidos. Tienen la cifra más alta de jóvenes adictos, tienen la cifra más alta de mujeres adictas mundial. Y eso, pues sin lugar a dudas, México se lo puede decir, pero no, y lo hace. Culpa de México. No, No es culpa de México. no tiene nada que ver México. Exactamente. Son medidas. En México no está legalizada la marihuana, en Estados Unidos sí. Y hay lugares donde tú sales a la calle y hueles a marihuana por todas partes. Y toda esta crisis de fentanilo finalmente pues empezó en las recetas que daban los médicos norteamericanos con una muy agresiva campaña para consumir este opioide, o como se llame la sustancia base del fentanilo, pero es un hecho que hasta a niños se les recetaba fentanilo.
Oiga, senador, hemos visto a una presidenta muy templada, muy serena y sobre todo muy tranquila, que eso obviamente da tranquilidad también al empresario, da tranquilidad a la gente. Esa es la postura oficial, esa es la postura ideal de la mandataria en este caso. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que esta frialdad con la que ha asumido la responsabilidad de tratar con un presidente que te está tratando de empujar y provocar Bravucón, ¿no? un bravucón, la respuesta le ha dado resultado a México. En primer lugar, la comunidad internacional le está reconociendo el esfuerzo que México está haciendo porque es el que lo tiene más cerca. Y en segundo lugar, pues ella tiene la oportunidad al desmarcarse de que los que tienen una economía más o menos parecida a Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá, pues se den de catorrazos entre ellos, ¿no? México podría salir ganando a final de cuentas de estos enfrentamientos, ¿no? Y es que Va a haber muchas importaciones que Estados Unidos tenga que sustituir con su socio más cercano. justamente eso le quería preguntar. Estados Unidos, a lo mejor el presidente actúa así, pero no se da cuenta que meterse con México también le puede resultar contraproducente. Hay muchas expresiones para eso en este caso, ¿no? Una de las cosas por las que mi conclusión es que no hay que temerle a Trump, sino tomar medidas con Trump y adecuadas al momento, además, es que él no está tratando a México exclusivamente de esta manera. Esta ha sido su actitud con el resto del mundo. Y yo creo que la presidenta leyó muy bien que Trump trata así a Canadá, con una economía más cercana a Estados Unidos, a la Unión Europea con una economía pues muy cercana en equivalencia a Estados Unidos. Y la presidenta dice, bueno, aquí el majado sería yo, así es que yo voy a templarme, no voy a contestar amenazas, voy a negociar estas medidas de plazo y pues no podemos prever qué sea finalmente lo que haga Trump, pero pues yo el domingo que la vi en el Zócalo escuché una explicación donde decía ella, va a llegar el 2 de abril y recibiremos otra vez la amenaza, pero no va a surtir efecto, porque ya vamos a tener enfrente la negociación del Tratado de Libre Comercio, que también le interesa a Trump. Y bueno, al ponerse ella en esta postura de desmarque, como lo vimos ayer, por ejemplo, en las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, hay al contrario, ¿no? Un alivio en la estrategia de ellos y dicen, bueno, no, México no se ha sumado a eso, así que no son todos. Creo yo que debe ser complicadísimo, complejísimo, y creo que la presidenta lo está haciendo muy bien. Senador, ¿se vislumbra en algún punto que pase, que apliquen los aranceles? ¿Qué pasaría si esto llegase a ocurrir? No pasa que todas las cosas automáticamente le cuesten un 25% más a los norteamericanos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque algunas de estos productos tienen un colchón, porque son productos con una exagerada demanda, y a otros les va a afectar un poco más, como por ejemplo podrían ser los vinos, ¿no? Que tienen una demanda menor y están dirigidos a un sector, pues, de menos unidades. ¿Cuánto sería el impacto mayor? Se han publicado algunas perspectivas de eso. El más alto llegaría a un 11% y es el caso de los vinos. Pero a otros productos les afectaría apenas en un 0.08%, o sea, ni siquiera el 1%, y a otros el 3%, y a otros el 2%. Eh, Tampoco es una tragedia, por supuesto, es una complicación para el comercio con el país vecino, y lo que no puedes prever es que hagan los consumidores, ¿no? Porque, pues, yo lo digo muy fácil, digo, solamente es un 3% más. Sí, pero si ibas a comprar unos zapatos hechos en León y tienes en Estados Unidos unos zapatos hechos en China que te van a costar un 10% menos, ningún zapato norteamericano te va a costar menos, ¿no? Pero, pues, los otros exportadores hacia Estados Unidos que tienen productos allá, vas a comprar el chino. Así es. Y el chino puede resistir aranceles del 50% por el costo de producción que tiene y las condiciones laborales con las que produce. Entonces, y el apoyo del gobierno, que es otra cosa, ¿no? Recibe subsidios
que sería imposible otorgar en México. Entonces, tiene para resistir. ¿Qué pasa? Tu competencia te puede ir robando o se puede ir comiendo tu mercado y no es una persona que compra un zapato, es un distribuidor que compra 100,000. Sí, sí. Entonces, pues si ya le compró una vez los zapatos chinos, aunque los tuyos sean muy buenos, la próxima vez le va a seguir comprando, aunque ya no hay aranceles. Tan complicado no va a ser, pero por ahí está la situación. Exacto. Por ahí. O sea, riesgoso sin duda es, negativo sin duda es, pero en un efecto inmediato, pues tiene sus alcances. Lo bueno es que hay plan B, o sea, el gobierno está listo, está previendo, está atento, Quiero no pensar, están dejando todo. está atento. Quiero pensar que tiene un plan B que se basa fundamentalmente en ampliar el mercado interno, crear estímulos para nichos específicos. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Los vitivinícolas, pues entonces hay que crear un programa especial para este sector, ¿no? Porque lo que busca el gobierno fundamentalmente no es proteger que esos empresarios sigan ganando dinero, sino que los empleados que dependen de ellos Que no se no pierdan su trabajo. correcto. Senador, lo hemos visto también muy atento al tema de la tecnología. Usted está muy metido en este tema, impulsando. Viene un evento importante y trascendental también para México, para muchos países. Platíquenos de esta experiencia, de todo esto que viene. Mira, mi interés en la tecnología no es gratuito. Estoy preocupado porque este mundo, como lo demuestra nuestra relación con Estados Unidos y con China, es una permanente competencia. ¿Y cuál es el resultado de ganar la competencia? Tu pueblo vive mejor. Y de perder la competencia, crisis de salud, crisis de educación, crisis de servicios. Necesitamos estar entonces al día para tener capacidad de competir. Y si tú tienes unos estudiantes que no entienden el lenguaje eh, digital o que no tiene el lenguaje de programación, vas a tener problemas a muy corto plazo. Ya no estamos hablando del futuro como en el siglo XIX, Julio Verne se imaginaba los viajes a la luna y un cohete, y luego en los años 50, Ray Bradbury y los otros imaginaban eh, aparatos que volaban en medio de las ciudades. No, nuestro futuro es un chavo que ayer se imaginó que podía ser un sistema de inteligencia artificial de consulta inmediata y lo hizo casi, casi en el garage de su casa con $1,000,000. Mientras los de atrás llevaban cientos de millones de dólares gastados. ¿Por qué él sí lo pudo hacer? Porque su sistema educativo está adaptado para esa capacidad de creación. Y yo me pregunto para qué está adaptado el nuestro hoy. Si hay comunidades donde no tenemos luz, donde Siquiera. tenemos telesecundarias sin tele, donde tenemos, apenas estamos entendiendo unas rudimentarias matemáticas. Pero ¿sabes qué es lo que he visto y es lo que me impulsa? Que no depende de tener dinero o no. Pueblos muy pobres, como lo fue Corea hace 40 años, decidieron tecnología es la respuesta. Hoy son gigantes. Hoy son gigantes. Entonces, creo yo que si no tomamos este tipo de retos, no vamos a estar a la altura. Te repito, ya no estamos hablando, dice, no vamos a estar a la altura en los próximos 20 años. No, no vamos a estar a la altura en los próximos 5 años. Así como avanza esto, sí, es primordial. Ese desnivel, esta brecha entre los que sí comprenden este lenguaje y sí corren los riesgos y sí invierten y los que seguimos trabajando con el sistema del siglo XX, esta brecha cuesta muchísimo dinero, cuesta vidas y creo yo que no va a dar mucho lugar a opciones. Esta es una de dos. Con esta Tu propuesta. gente va a vivir bien o vas a tener un pueblo de sirvientes para esta gente que sí pueda acceder a estas tecnologías, desarrollar estas tecnologías. Esto no está desarrollándose parejo. Esa es mi preocupación. ¿Cuál es la propuesta en todo caso, senador? ¿Cuál es lo que Mi propuesta fundamental, y es a lo que voy normalmente a este Mobile World Congress, es
que estas nuevas tecnologías lleguen a México y se adapten. Por eso ahora estoy preparando una propuesta para que si hubiera una guerra de aranceles, no se les subieran esos aranceles a los productos de tecnología y menos a los de alta tecnología, porque no podemos frenar este intercambio ahorita. Estás en estos lugares y ves, por ejemplo, una apuesta que está corriendo una empresa y donde dice, no, hay un mercado gigantesco que todavía no tiene ni siquiera 4G. ¿4G qué significa? Que puedes bajar videos, que puedes tomar fotos a color, que puedes mandar fotos, que puedes ver una serie en tu teléfono. Para eso necesitas por lo menos 4G. Y en México, para poner un ejemplo concreto, todos nuestros teléfonos del OXXO son 2 y 3G. ¿Qué pasaría si estos teléfonos que valen 350 pesos se convirtieran en teléfonos con 4G? Es decir, pantalla color. Lo único que no tienen es pantalla táctil. Pantalla a color, un ancho de banda que le permita ver las series. En fin, creo que es un paso enorme y no lo estamos dando nosotros. Al decir nosotros me refiero al gobierno, lo está dando el mercado. Que dice eso, pues son millones de gentes en México que tienen un teléfono del OXXO. Entonces, ¿por qué no les podemos acercar por el mismo precio, pero un teléfono 4G? ¿Qué implica llegar a este punto, senador? ¿Qué es lo que le está faltando a México en este caso? Nos está faltando un diseño y la presidenta ha mandado 2 mensajes en el sentido de que ya lo entendimos. El primero, crear la agencia digital, ¿Cómo no? que está trabajando con todas las secretarías. El último segmento del plan de desarrollo en medio ambiente, veíamos hoy, es la simplificación administrativa, ¿no? Que haya una enorme cantidad de trámites que se puedan hacer desde un celular o desde una computadora, sin necesidad de que tengas que ir o que tengas que esperar la respuesta de alguien. Y por otro lado, aparte de esta agenda digital, pues la propuesta de tener nuestra propia planta de microprocesadores, que son la parte medular de esto. Entonces, yo esas 2 señales las encuentro muy bien. Lo importante ahora es que todas las secretarías acompañen este esfuerzo, pero sobre todo que la educación en México esté dirigida a este esfuerzo tecnológico. Que los jovencitos desde ya muy temprana edad aprovechen, no solamente sea ver videos en el celular, ¿no? Sino que también desarrollar este tema tecnológico, el Seguramente, como le llaman, ¿no? Hoy en día. es dirigido sobre todo para las mujeres. Una de las cosas que veíamos en el Congreso es la tremenda desproporción de hombres y mujeres. Yo le diría a las señoras que hacen un enorme esfuerzo para que su hija tenga una carrera y la meten a estudiar relaciones internacionales, gastronomía, olvidémonos de eso. Hay que estudiar programación. Hay que estudiar inglés y programación. Eso es lo que va a dominar el futuro. El que entiende ese lenguaje, aunque haya terminado solamente la prepa, el que entiende ese lenguaje va a tener los mejores salarios. Aunque haya terminado solo la secundaria, si sabe programar, si habla inglés, va a ser un hombre o mujer del futuro y ojalá que cada vez sean más niñas y muchachas, es decir, adolescentes, las que opten por esta apuesta. Es un poco difícil porque entras al terreno de la matemática y no es muy popular, pero hay que hacer un esfuerzo para hacerla más Caminado a esto. Hombre, Vamos hacia eso, ¿no? Hemos crecido en este tema. Yucatán tiene la mayor masa. Esto quiere decir que proporcionalmente el mayor núcleo, la mayor concentración de personas desarrolladas en matemáticas y física del país. No en balde la apuesta que quisimos correr con la zona económica especial era tener un nicho que fuera tecnologías de la información, porque Yucatán sí tiene cómo. ¿Cuál es el problema? Que pues es una masa crítica
en una población muy pequeña todavía en comparación de Jalisco y en comparación de Nuevo León, pero tiene la base, vamos a decirlo así, lo que necesitamos es un poco de levadura para hacer esto masivo. La desproporción entre los que estudian ciencias sociales y los que estudian ciencias exactas todavía es muy grande. Hay que hacer el esfuerzo desde la secundaria. Yo le pagaría más, sin pensarlo, a los maestros de matemáticas y física. Que los chavos le pierdan el miedo también a las matemáticas. De eso se trata. Ahí están las tablets y todas las aplicaciones que hay. Hay muchísimas para aprender matemáticas. Yo me considero ahorita un poco mejor en matemáticas gracias a mi iPad, porque francamente en la prepa era yo uno de los que memorizaban las fórmulas. Muchos, pero pues, ahora se necesita. Imagínate qué poderoso es un abogado que además programa, Así es. o un médico que además programa, porque pues, va a tener muchísimas más oportunidades. Creo que ese es el camino. De verdad, las señoras que me están viendo, piénselo, no gasten su dinero en carreras que van a ofrecerles muy pocas satisfacciones. A Entonces, de los que les gusta, claro. estamos entonces en el momento para pegar ese salto todavía, senador. Yo creo que estamos todavía en el momento justo. Eh, Tenemos un retroceso en comparación del ritmo que se llevaba, pero creo que es comprensible también. Pero México quiere retomar su liderazgo en América Latina en esta materia. Perfecto. Senador, le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Está en Excontest, de verdad, un verdadero honor tenerle aquí y ojalá no sea la primera vez que podamos. Estoy a la orden con muchísimo gusto y de verdad, felicidades por este gran esfuerzo. Muchas gracias. Pues este fue el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en el contexto. No se pierdan nuestro siguiente entrega.